Enki, padre de la humanidad. David Parceriza. Dedico este libro a mi hijo, Alex, que es el mejor regalo que la vida me ha ofrecido. Introducción. Nuestro mundo pertenece a los dioses. El lector podrá encontrar en esta obra una guía de ruta para moverse entre el sinuoso tejido que conforma la historia humana, para entender las causas y los orígenes del rumbo de los acontecimientos que han conducido al mundo hasta lo que es hoy. La jerarquía de poder hoy vigente que controla nuestros gobiernos, instituciones y sectores financieros son el resultado de cada una de las decisiones que se tomaron miles de años atrás. Cada ley, cada política, cada paso que efectúa la oligarquía mundial globalista es un efecto que obedece a un conjunto de causas que se dieron hace milenios en culturas remotas, y que solo unos pocos instruidos que se autoproclaman iluminados del conocimiento han sabido aplicar. La parte nefasta de estos oligarcas es que ese conocimiento adquirido por tradición oral y escrita, generación tras generación, sirve a un cruel propósito, el de dominar y someter a la raza humana. El conocimiento siempre es neutro, es la voluntad de quien lo adquiere lo que puede conferirle una connotación diabólica o benefactora. Los oligarcas optaron por el lado oscuro. Por la inercia a obrar el mal por parte de sus ancestros, y también por su naturaleza misma. Una naturaleza no humana, carente de la dimensión emocional que caracteriza nuestra especie. Porque si el lector aún no se ha dado cuenta, este planeta no está gobernado por seres humanos tal y como nos han hecho creer. Los reyes, los políticos, los nobles de sangre azul, están todos emparentados, unidos por lazos de sangre cuyo origen se remonta a Sumeria, Babilonia y Egipto. Hablamos de estirpes dinásticas cuyo patrón genético procede de los antiguos dioses presentes en todas las mitologías de los pueblos. No existe cultura en el mundo, en que su realeza no descienda de un linaje celeste. Los primeros reyes de la historia no fueron elegidos bajo la demanda democrática de los terrestres, sino por la imposición de los dioses. Ellos decretaban quién debía gobernar a los hombres, ellos dictaban las leyes y establecían clases sociales, clanes jerárquicos, y sometían a los pueblos bajo la amenaza. Los dioses exigían adoración y fidelidad, sacrificios de animales y personas. Obedecer a esa demanda era lo que marcaba la diferencia entre vivir o morir. Ya en la cultura sumeria, hacia el año 2600 a.C., los dioses empiezan a conceder gobernabilidad al ser humano, pero siempre bajo su escrupuloso mandato. Encontramos en la lista real sumeria al primer gobernante de la dinastía de Kisi, Mebarajesi de Kisi. Pero el que nos llama más la atención dentro de la dinastía de Uruk es el rey Gilgamesi, un héroe que es citado en el texto de la Epopeya de Gilgamesi, y es descrito como un hombre imponente en tamaño, altura y fuerza. Su aspecto era tan deforme que recordaba más a los dioses que a los hombres. Incluso se relata una brutal pelea en que el rey se enfrenta contra una criatura simiesca llamada Enkidu. Se describe una batalla colosal que termina en tablas, resistiendo las embestidas de la bestia de una forma que ningún humano común hubiese soportado. Tal era la fuerza y destreza de los semi-humanos, híbridos de los dioses. Dice el texto que Gilgamesi era hijo del sacerdote Lila y de la diosa Ninsun. Por esa razón él considera que su naturaleza contiene dos porciones humanas y una porción divina. El héroe empieza a cavilar si esa porción divina, como hijo de una diosa, le permitirá adquirir la longevidad que caracteriza a los dioses. Bajo esa obsesiva premisa, inicia un peregrinaje en busca de la inmortalidad, que le lleva a rebelarse contra los dioses, ya que estos se niegan a concederle esa vida eterna. Gilgamesi termina sus días absorbido por el terror de asumir la condición de perecer como un mortal, sin haber contado más que con la ayuda del dios Yutu que en ocasiones le guía en su infructuosa búsqueda. La epopeya de Gilgamesi es un fiel reflejo de la crueldad de los dioses y sus rígidas leyes, que no dan el brazo a torcer para aquellos que no pertenezcan a su misma sangre. Pero Gilgamesi es solo uno más de los muchos hijos de los dioses, que vendrían posteriormente. Como Aquiles, Sansón, Alejandro Magno. Ellos eran los grandes titanes, que hacían gala de una fuerza o una destreza sobrehumana en el campo de batalla, obedeciendo las directrices de sus mentores celestes. Estos fueron los hábiles brazos ejecutores de los designios divinos para arrasar pueblos enteros, conquistar países, y establecer territorios y fronteras, fuente maligna de todas las guerras posteriores que la humanidad enfrentaría en siglos venideros. Y prácticamente todos los grandes patriarcas hebreos, fueron también engendrados por madre humana inseminada con el néctar de un dios, como Abraham, Moisés, David, Salomón. Todos ellos, sin excepción, promotores del mal,
piezas de un engranaje sangriento de horror y muerte, que lograron extender en la vasta llanura de los pueblos antiguos más allá de los continentes y del transcurso de los siglos. Porque nada escapa del dominio de los dioses. Ni tan siquiera las leyes. ¿Alguien de verdad puede creer que las primeras leyes reguladas de la historia de la civilización surgieron de la mano del hombre? El código del Hammurabi. En Sumeria solo los sumos sacerdotes eran los elegidos para asumir el cargo de administradores de justicia y las leyes que regentaban al pueblo, pero fue en el año 1760 AC, cuando el rey de Babilonia, Hammurabi, recibió el primer sistema jurídico de la mano de un dios. Fue el sumerio Utu, Siamasien Acadio, dios del sol y la justicia, quien descendió a la tierra para entregarle al rey las leyes de gobernabilidad, que se inscribieron en un bloque de basalto de 2,5 metros de altura. Escrito en acadio, este es conocido como el Código del Hammurabi, ubicado en el templo de Sipar, y contiene todos los conceptos jurídicos que siguen vigentes hasta día de hoy. El Código del Hammurabi dictaba la administración de la justicia, el código penal, las penas y castigos por homicidio o robo, siempre en base a la ley del talión, la lista de salarios laborales, los derechos del trabajador, la jerarquización de la sociedad, los derechos del esclavo, del matrimonio, etc. Toda la base jurídica procede de lo que está escrito en ese bloque de basalto. Toda ley tiene su origen en la imposición de los dioses Anunnaki sumerios. Pero ¿quiénes son realmente estos dioses? ¿Y por qué cobran tanta importancia en el devenir de los acontecimientos históricos de este mundo? ¿Estaban todos estos dioses plenamente de acuerdo entre ellos para esclavizar al humano o bien, de lo contrario, hubo quien sí luchó para liberarnos como raza y como seres espirituales? Responderemos a estas y otras muchas preguntas en esta obra. Si el lector se abrocha el cinturón y está dispuesto a abrir su mente, libre de prejuicios. Este es el punto de partida para comprender quiénes somos, dónde estamos, y lo más importante. ¿Por qué? Capítulo 1. Sumeria, tierra de dioses Anunnaki. El germen de todo el conocimiento que hemos adquirido sobre la cultura sumeria y sus dioses Anunnaki tiene una fecha, un lugar y un descubridor. La fecha es el 9 de noviembre de 1845. El lugar es la capital asiria de Nínive. Y el descubridor es el arqueólogo británico Austin Layard. Layard excavó en las ruinas del palacio del rey Asurbanipal y encontró más de 22.000 tablillas de arcilla inscritas con lenguaje cuneiforme por ambos lados, una fina escritura que revelaba buena parte de la historia de la cultura mesopotámica, las listas de reyes, las epopeyas de grandes héroes como Gilgamesh, la creación del mundo, y los avatares de los grandes dioses y sus cosmogonías. La biblioteca de Asurbanipal conservaba solo una parte del total, debido a que en el año 612 AC, los babilonios conquistaron Nínive de la mano del rey Nabopolassar y destruyeron miles de tablillas y tesoros. Sin embargo, el hallazgo fue considerado de un valor incalculable para reescribir la protohistoria, añadiendo las abismales lagunas que faltaban para comprender los inicios de esta gran civilización. Pero fue en 1851 cuando el oficial del ejército británico, Sir Henry Rawlinson, hace un descubrimiento clave. Se trata de una inscripción en Beistún que contiene la piedra de Rosetta para poder descifrar el significado del lenguaje cuneiforme. El texto se descubre inscrito sobre la pared de un acantilado a 100 metros de altura, y pertenece a la época del imperio de Darío y de Persia, entre el 522 AC y el 486 AC. Lo importante aquí es que esta inscripción está repetida en 3 lenguajes diferentes, persa antiguo, elamita y babilonio. Lo cual permitió a Sir Rawlinson resolver y correlacionar los 3 lenguajes con la ayuda del silabario cuneiforme del lingüista alemán Georg Friedrich Groteffen. Pero la más completa y rigurosa traducción de las tablillas cuneiformes llegó ya en el siglo XX, de la mano del lingüista Samuel Noah Kramer, experto asiriólogo, que descifró el significado literal de aquellos textos, sin dejarse llevar por interpretaciones abstractas o creencias personales. A Kramer le debemos buena parte de lo que hoy conocemos sobre la historia de esta tierra de dioses. Los expertos hacen una datación aproximada del nacimiento de Sumeria entre 6.000 y 8.000 años de antigüedad. Pero otros arqueólogos más independientes consideran que las dataciones oficiales se quedan muy cortas a la hora de precisar no solo la antigüedad de Sumeria sino de la mayoría de culturas antiguas. De todos modos, aunque estas tablillas hubiesen sido escritas hace 6.000 años, los hechos ahí narrados pudieron haber sucedido hace unos 400.000 años, o más.
La cultura sumeria constituye uno de los misterios más grandes del planeta. Nadie ha podido explicar cómo emergió de la nada, una cultura que supuestamente viene del Neolítico y de repente pasa a dominar el sistema sexagesimal de medición de ángulos y distancias para levantar imponentes ciudades y templos. No se encontró ningún registro de etapas de evolución, que señalara una progresión en conocimientos. Abruptamente, como caída del cielo, Sumeria aparece ahí con todo el esplendor de sus 7 ciudades principales ubicadas donde hoy está Irak, pero abarca casi todo el noroeste de las montañas Sagras, la zona oriental del desierto de Siria, y la región septentrional del desierto de Arabia. Distribución de las ciudades mesopotámicas. Eridu, la primera ciudad. La primera ciudad construida fue Eridu, y se levantó cerca de las costas del Golfo Pérsico, en honor al dios Enki. La metrópolis contaba con un puerto marítimo, y el núcleo urbano estaba en el templo de Enki, la llamada Casa del Acuífero o Casa del Agua. En ese punto se encontraba el llamado Apsu, el abismo de las aguas, una especie de portal que conducía al mundo intraterreno. En el poema sumerio Enki y la fundación del Engurra, se nos ilustra el momento en que Eridu es construido en honor al dios, el señor de la Apsu, el rey Enki, el señor que decide los destinos, construyó allí la casa, toda de plata y lapislázuli. Eridu, tu sombra se extiende hasta la mitad del mar. La casa que hace resonar las 7 liras, privilegiada con el conjuro. En el canto sagrado, al unísono, la casa surgida de la tierra ha resultado satisfactoria, al santuario de la Apsu el buen destino de Enki lo ha hecho objeto de perfectos destinos. El texto describe Eridu como un lugar santo, construido sobre los cimientos del Apsu, el portal limítrofe que conecta la Tierra Media con el mundo intraterreno, tal y como indica el texto original, casa cuyos cimientos se hunden en el Apsu. Eridu es concebido como la casa sagrada donde Enki decreta los destinos. En la lista de reyes sumerios, leemos, cuando descendió la monarquía del cielo, la monarquía estaba en Eridu. Se cree que Eridu pertenece al período proto-sumerio de la cultura Alobe. Con el paso del tiempo Eridu se fue deteriorando, quedando absorbida por la actividad económica creciente de la ciudad vecina de Ur. Representación de Enki en Eridu, bañándose en las aguas de la entrada al Apsu. Cada ciudad rendía culto a un dios. La siguiente ciudad sería Ur, que fue levantada cerca de la desembocadura del Eufrates y constituye una importante ciudad que fue centro de culto del dios Luna Nanarsin. En su honor se edificó el Sigurat, torre de observación celeste, Ur-Nammu, de 21 metros de altura, y 3 terrazas contiguas. Es curioso observar que en cada ciudad se erigían estos Sigurats, auténticas torres escalonadas de observación celeste que fueron diseñadas como lugar sagrado para el aprendizaje de las ciencias celestes. Los sumos sacerdotes eran minuciosamente elegidos para subirse en lo alto de estas torres y ser iniciados en las artes de la astrología y la astronomía. La ciencia oficial no comprende cómo pudieron los sumerios tener tantos conocimientos de las estrellas, configurar la bóveda celeste, dividir sus tricentésimo sexagésimo en una sectorización de 12 signos del zodiaco de trigésimo cada uno, y además conocer los efectos de los astros sobre el ser humano. Sin telescopios, sin tecnología espacial. ¿Pudieron reunir ese conocimiento simplemente basándose en la observación, a ojo desnudo? La respuesta es que no. Los sumerios dejaron escrito que todo su conocimiento lo habían obtenido de los dioses omnipresentes. Ellos sí poseían tecnología visual de largo alcance para mesurar los astros, las posiciones, las distancias. De hecho, los sumerios recibieron de la mano de los dioses las tablas con las efemérides planetarias, en donde ya estaban ubicadas en grados exactos todas las posiciones de los astros, configurando así la bóveda y la interpretación astrológica. Otra importante ciudad fue Uruk, cuya urbanización permitió alojar a unas 80.000 personas, sin duda, la metrópolis más grande de aquella época. El quinto rey de la dinastía de Uruk fue Gilgamesi, quien construyó el templo de Inanna, en honor a la diosa del amor y la fecundidad, Inanna. También hizo levantar una gran muralla alrededor de la ciudad. Otras ciudades notables consagradas a los dioses fueron, Nippur, principal centro de culto al dios Enlil. Lehighasi, consagrada a Ninurta, dios benefactor que cura enfermedades y ahuyenta demonios. Sippar, una ciudad vinculada a Utu, deidad conocida por sus vuelos a bordo de un pájaro que permite ver todo lo que sucede en la Tierra. Algunos expertos sugieren que Sippar fue un puerto espacial. Bat Tibira, su nombre se traduce como lugar donde se refina el metal, por tanto se considera que esta ciudad fue un importante centro metalúrgico, consagrado al dios Lugal.
Surupak, ciudad consagrada a Ninursak, dios